básicas del procedimiento, un poco lo que serían las reglas comunes, podríamos llamarlas también, que es ver algunas características generales del nuevo proceso penal. Partiendo son varios temas cortos, y después vamos a pasar a ver a los sujetos procesales. Y vamos a comenzar con los plazos. Vamos a hablar de los plazos en primer lugar. En materia procesal penal, existen varios plazos de horas. Los vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. Y respecto a los plazos de horas, nada nuevo, solamente recordar que los plazos de horas se cuentan por reloj, es decir, si el plazo comienza a las 23:14 y son 24 horas, será entonces hasta las 23:14 del día siguiente. Son horas literalmente, no tiene nada que ver con días. Vamos a ver que hay plazos de 24 horas, hay plazos de 12 horas, en fin. Por ejemplo, y creo que lo documentamos el día de ayer, está el plazo de 24 horas que tiene el juez para resolver los escritos que se le hagan llegar, o sea, las presentaciones escritas, porque las que se hacen de manera oral en audiencia, tiene que resolverlas en audiencia, pero las que son escritas, plazo de 24 horas entonces para resolver. Eso por un lado. Siguiendo con el tema de los plazos, agregar además que respecto a los plazos de días, en materia procesal penal son días corridos, o sea, se cuentan incluso los días feriados. Días corridos. Pero con una salvedad, y es que si el plazo ha de terminar en un día feriado, si el plazo termina en un día feriado, en ese caso, y solo en ese caso, el plazo se extiende hasta el día hábil siguiente. Solamente por una cuestión del término del plazo nada más, pero en cuanto al cómputo en sí, todos los días son contados, son días corridos, se cuentan incluso los días feriados, pero el plazo, no puede terminar en un día feriado, sino que en ese caso se extenderá hasta el día hábil siguiente. Ya. Otra característica de los plazos también alguna vez la comentamos, es que en materia procesal penal los plazos son fatales. Son fatales incluso para el tribunal. Una diferencia importante con procesal civil, donde alguna vez habíamos hecho el alcance, varias veces en realidad, de que los plazos que se dirigen al tribunal no son plazos fatales. Qué sé yo, 60 días para dictar sentencia en el juicio ordinario, son 60 días porque lo dice la ley, pero si el juez se demora más de 60 días, se demora nomás. En cambio acá no es así. Los plazos son plazos fatales incluso para el tribunal. La idea es que si el tribunal no actúa respetando los plazos, van a haber consecuencias, eso se analiza caso a caso, pero entre esas consecuencias podría incluso llegarse a la nulidad del juicio. Se podría llegar incluso a la nulidad del juicio. Otro punto respecto de los plazos, y un poco como consecuencia de lo que acabamos de decir, los plazos son improrrogables. Improrrogables. Es decir, los plazos no se pueden extender, a menos que dos excepciones. Una excepción
que la ley contemple para algún caso particular la posibilidad de prorrogar el plazo, que se contemple por ley el hecho de que un plazo pueda ser prorrogado. Por ejemplo, según veremos, el plazo que tiene el fiscal para investigar podría pedir prórroga si él indica que hay gestiones importantes que aún se encuentran pendientes y que no han sido evacuadas. Un peritaje, por ejemplo, donde el perito no evacúa aún el informe y está terminando ya el plazo para investigar, se podría en ese caso pedir al tribunal una prórroga, pero tiene que haber norma legal que lo permita. La otra excepción son los plazos que emanan del tribunal, cuando el tribunal decreta un plazo, no porque lo diga la ley, sino que porque el tribunal decreta el plazo. Todos los plazos decretados por el juez son prorrogables, siempre y cuando, claro, la prórroga se pida antes que el plazo expire. La prórroga se pida antes de que el plazo expire. Bien, el último punto a destacar respecto de los plazos es que las partes pueden renunciar a los plazos que operen a su favor. Que operen a su favor. O sea, los plazos en general son plazos renunciables, pero solo puede renunciar a ellos la parte a cuyo favor opera el plazo. Si la ley le dice al fiscal, usted tiene, qué sé yo, 1 año o 2 años, para depender del caso, para realizar la investigación, pero si el fiscal la termina antes, él puede renunciar a lo que le quede de plazo y proceder de inmediato con lo que él estime pertinente. Acusar, por ejemplo, va a depender de la situación y de la decisión que en ese caso quiera tomar el fiscal. Bien, todo esto entonces respecto de los plazos. Sigamos. Cambiamos el tema, seguimos en estas reglas comunes, reglas generales, dejamos de lado los plazos y pasamos ahora a los requerimientos. Los requerimientos. Requerimientos. Dice relación con los requerimientos que se le hagan a autoridades públicas, a órganos del Estado, para que evacúen trámites, para que entreguen información, qué sé yo, requerimos a Policía Internacional para que nos informe si el imputado ha salido de Chile, en fin, donde son órganos públicos los que son requeridos. La ley señala que tanto el Ministerio Público como los jueces tienen la facultad para requerir a los órganos del Estado y a las autoridades públicas la práctica de diligencias. Señala la norma, señala la ley, que estas entidades públicas están obligadas a actuar según requerimiento del fiscal o de los jueces. Estos requerimientos pueden hacerse por escrito, donde se deja constancia de la fecha, de la diligencia que se debe practicar, del plazo en que debe practicarse dicha diligencia, en fin, datos que son más o menos obvios. O bien el requerimiento se puede practicar también de forma verbal, o cualquier medio en realidad, pero siempre y cuando luego igual se deje constar por escrito. Si el servicio, si la autoridad pública se niega a realizar lo solicitado,
se va a generar una contienda administrativa. Esa contienda la va a resolver. Y aquí distinguimos. Si quien ha hecho el requerimiento es un fiscal adjunto, resolverá el fiscal regional. Cuando es un fiscal adjunto el que ha hecho el requerimiento, resuelve el fiscal regional. En cambio, si el requerimiento lo ha hecho el fiscal regional o lo ha hecho el juez, entonces esta contienda la resuelve la Corte de Apelaciones respectiva. La Corte de Apelaciones respectiva. Con una excepción. Si el motivo que da el órgano para negarse es por seguridad nacional, porque el órgano dice, si yo realizo esta diligencia, la seguridad nacional estará comprometida, si esa es la razón que da el organismo para negarse, en ese caso, y solo en ese caso, este conflicto lo resuelve la Corte Suprema. Solo en dicha circunstancia el conflicto será resuelto por la Corte Suprema. Bien, sigamos con estas reglas comunes. Pasemos ahora a hablar de las notificaciones. Las notificaciones. Sabemos bien, lo hemos dicho ya vimos, hicimos una clase al principio sobre notificaciones. Las resoluciones judiciales se notifican. Toda resolución judicial debe ser notificada. En esta materia se aplican las reglas que ya se estudiaron en su momento. Por lo tanto, la regla general, por ejemplo, es que se notifique por el Estado diario. Y, en fin, las notificaciones tienen las mismas características que ya fueron estudiadas, pero con algunas particularidades propias del proceso penal. Estas son las siguientes. Letra A. La notificación personal y la notificación por cédula, ambas, además de lo que contienen, que fue estudiado en su momento, pueden contener otras informaciones según lo determine la ley. Hay casos puntuales en que la ley señala que las notificaciones, tanto la personal como por cédula, no solamente contendrán la copia íntegra de la resolución y lo demás pertinente, sino que además, en algunos casos, la ley ordena que se acompañen antecedentes particulares de cada caso. Número 2, o letra B, segunda particularidad. En cuanto a los funcionarios que pueden practicar notificaciones, en materia procesal penal es muy escasa la participación de los receptores. No tiene mucha figuración el receptor, no como civil, que ahí el receptor aparece por todos lados, sino que son generalmente funcionarios administrativos los que practican las notificaciones. Por ejemplo, carabineros, si el imputado está privado de libertad, Gendarmería se encarga de practicar las notificaciones, en fin, o sea, se abre un abanico bastante más amplio de sujetos que pueden practicar notificación. Letra C. Para efectos de las notificaciones, tanto personal como por cédula, todos los intervinientes deben fijar domicilio en su primera actuación ante tribunales. Deben fijar domicilio. Desde luego, si la persona está privada de libertad, las notificaciones se practican en el recinto penitenciario respectivo y, obviamente, al Ministerio Público las notificaciones se le practican en sus oficinas. Si alguno de los intervinientes omite informar su domicilio,
entonces las notificaciones se le practicarán por el estado diario nada más, independiente de cómo debieran hacerse. Si no ha proveído, si no ha entregado domicilio, se practicarán por el estado diario. En todo caso, aquí el mandatario judicial también puede ser notificado, en eso no cambia nada, digamos. Al cliente lo notifican generalmente no a él, sino que notifican al abogado que tiene el mandato judicial, igual que en materia civil, no hay diferencia en eso. Letra D, estamos hablando de las notificaciones todavía. Letra D. Las resoluciones dictadas en audiencia, dictadas en audiencia se entienden notificadas en el acto. Por el solo hecho de que se dicten en audiencia, quedan automáticamente notificadas. Y ojo, porque van a quedar notificadas no solo las partes que están en la audiencia, sino que también las que debieron concurrir y no lo hicieron. El no ir a la audiencia no evita ser notificado. La notificación, esta, insisto, son las resoluciones que se dictan en audiencia. Quedan notificadas en el acto, a las partes que concurran y a las partes que no concurrieron, pero que debían concurrir. Letra E, un alcance nada más. También existe acá la notificación electrónica. Tal vez lo único interesante sería rescatar que en materia procesal penal la notificación electrónica ya existía desde antes de la ley de tramitación digital. Es más, en materia procesal penal, las partes pueden solicitar al tribunal que se notifique de cualquier manera. Claro, y uno usualmente recurría al correo electrónico en ese entonces, un símil de lo que hoy es la notificación electrónica. Y el tribunal accedía siempre y cuando el tribunal observara que notificar de una forma alterna no fuese a provocar indefensión para alguna de las partes, que es la misma lógica que existe hoy día, que esto ya lo estudiamos, con la notificación electrónica. Otro tema. Junto con las notificaciones están, en un tema aparte, las comunicaciones. Comunicaciones. La comunicación es el símil de las notificaciones, algo análogo a las notificaciones, pero respecto de las actuaciones del Ministerio Público. A ver, relacionemos contenidos. ¿El Ministerio Público es tribunal? No. Por lo tanto, lo que emite el Ministerio Público, ¿son resoluciones judiciales? No. Por lo tanto, no se notifican, se comunican. Y la forma de comunicación la determina el Ministerio Público. Pueden comunicar de forma presencial, como podrían comunicar incluso por teléfono. Y no es poco común que se llame por teléfono a la parte y se le comunique tal o cual cosa. Por ejemplo, que el Ministerio Público cita a una persona a declarar, la llaman por teléfono y le dicen. Independiente de cómo se comunique, el Ministerio Público debe dejar constancia de que la comunicación fue practicada. Usualmente esto último se hace por escrito. Se deja constancia por escrito que la persona fue comunicada de tal resolución. Si un interviniente demuestra que no se le comunicó una diligencia, y esto se le reclama al tribunal, se puede ordenar que dicha diligencia quede sin efecto y que se vuelva a practicar. Para ello habrá que demostrar que efectivamente la diligencia no fue comunicada
debidamente. De ahí la importancia de que el Ministerio Público deje constancia fehaciente de haber practicado la comunicación. Es muy importante, por lo menos por un par de razones, entender que los fiscales no dictan resoluciones judiciales. Una de esas razones es esta: lo que el fiscal hace no se notifica, se comunica. Y la otra razón, que alguna vez también la dimos, es que por lo tanto, respecto de lo que actúa el fiscal, uno no puede intentar recursos procesales, porque los recursos van contra resoluciones judiciales, no contra lo que actúa el fiscal. Y el fiscal, por ejemplo, el fiscal formaliza, el fiscal acusa, por dar un par de ejemplos, actos importantes. Por lo tanto, si el fiscal decide formalizar, a mí no me van a notificar. O tampoco puedo yo intentar un recurso procesal, voy a reponer, voy a apelar. En todo caso, no me pueden formalizar en audiencia, generalmente. Así que si me están formalizando, yo lo sé, porque estoy ahí. Además que se formaliza en audiencia. Así que me voy a dar por notificado, por comunicado, ahí mismo, digo. No notificado, comunicado, ahí mismo. Bien, dejamos de lado el tema de las comunicaciones, pasamos a otro tema, siempre dentro de estas reglas generales o reglas comunes. Hablemos respecto de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales. A priori, todo lo que hemos visto sobre resoluciones judiciales se aplica aquí. Entiéndase conceptos, tipos de resoluciones, decretos, autos, sentencias interlocutorias, sentencias definitivas, en fin. Pero con algunas características propias. Entre estas tenemos, letra A. Como todo tribunal, los jueces penales tienen facultad de imperio. Nada raro en este caso. Todos los tribunales tienen facultad de imperio. Ya estudiamos nosotros lo que es la facultad de imperio. Y los jueces penales tienen facultad de imperio. La particularidad es que los jueces penales, en busca de que se cumplan sus resoluciones judiciales, pueden pedir directamente la intervención de la fuerza pública. Es mucho más fácil para ellos lograr involucrar a la fuerza pública que en otro tipo de materias. Letra B. En materia procesal penal, las actuaciones que debe realizar el tribunal, toda actuación, toda diligencia, toda resolución que deba ser dictada por el tribunal, debe ser hecha personalmente por el juez. No puede el juez delegar en funcionarios subalternos la práctica de aquellas diligencias que por ley tienen que ser realizadas por el juez. Distinto a materia civil, en que el juez delega prácticamente todo, en materia penal no puede. Es más, cualquier diligencia en la que deba intervenir el juez y sea llevada a cabo por otro funcionario es nula. Esta nulidad se reclama a través del incidente de nulidad. O sea, no queda nula sola. La parte agraviada tendrá que intentar un incidente de nulidad. Entre paréntesis, el incidente de nulidad es el camino para luego intentar el recurso de nulidad. Porque uno no llega e intenta el recurso de nulidad de inmediato. Uno primero intenta el incidente de nulidad y si a uno no le va bien, ahí queda el camino preparado para ahora intentar el recurso. Hablaremos de eso cuando corresponda, no ahora. Letra C. Salvo los decretos, todas las resoluciones judiciales deben ser fundadas. Salvo los decretos, que ya sabemos que son de mera tramitación, todas las demás resoluciones judiciales deben ser fundadas. Fundadas expresando tanto los motivos de hecho como de derecho. Y los fundamentos deben ser fundamentos relacionados, o sea, no es solamente
mencionar hechos y mencionar normas. Como que yo digo, me baso en esto que pasó y me apoyo en este y este artículo. Eso no es fundamento. El fundamento tiene que ser una relación coherente, donde los hechos y las normas expliquen por qué se dicta la resolución. Letra D. Toda resolución judicial debe llevar la firma del juez o los jueces que intervienen en ella. Con excepción de las resoluciones dictadas en audiencia, porque ahí no hay necesidad de firma, se entienden que cumplen con todos los requisitos por el hecho de ser verbalmente emitidas y luego quedan en el registro de audio. Otro tema, dejemos de lado las resoluciones judiciales. El registro. Todas las actuaciones judiciales, todas las actuaciones deben ser registradas. La ley señala que el registro se hará por cualquier medio apto para producir fe. Cualquier medio apto para producir fe. No es necesario llevar una carpeta de papel. Generalmente se guardan en la nube, o sea, se deja registro electrónico. Cada tribunal es el encargado de la mantención de los registros. Juez de garantía, tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda. Estamos hablando de los registros. Lo que acabo de decir, dejémoslo como letra A, para que nos ordenemos. Letra B. Respecto de las audiencias, como regla general, no se necesita un registro íntegro. No hay que dejar constancia de todo lo que se dijo, no es necesario. Que en una audiencia las partes empezaron a insultar, probablemente no es necesario dejar registro de aquello, sino que se debe registrar un resumen que contenga lo esencial para comprender de qué trató la audiencia. Sin embargo, hay audiencias que, por mandato legal, se deben registrar de forma íntegra. Íntegra y además descriptiva. Es decir, se debe indicar si la audiencia se realizó de forma normal, quiénes concurrieron, todo. Y además, dejar el registro del contenido completo de la audiencia. Audiencias que deben ser registradas de forma íntegra son la audiencia preparatoria y, obviamente, la audiencia de juicio. Esas audiencias deben quedar registradas íntegramente. La forma de registrarla puede ser por grabación digital de audio o de video. Puede ser grabación análoga, un cassette, por ejemplo, ya no se usan, pero si fuese el caso. Y también se pueden registrar por un estenógrafo. Aunque en la práctica la forma más habitual es en audio.
Letra C. Si el registro se daña o se pierde, el tribunal, y me refiero al tribunal que corresponda, o juez de garantía o tribunal de juicio oral, debe ordenar que todo lo que se haya dañado sea reemplazado por una copia fiel. Que sea reemplazado. Si no hay copia, las resoluciones que se hayan perdido se dictan de nuevo. Esto no significa que el juicio vuelva atrás, sino que para reconstruirlo, el tribunal tendrá que volver a dictar las resoluciones. Y las dicta sobre la base de los antecedentes que tenga y que permitan reconstruir el expediente o el registro de la forma más cercana a cómo estaba. Letra D. ¿D o no? E. D. Ya, no importa, la letra que sea. La letra que viene ahora. Los registros pueden ser revisados por los intervinientes. O sea, los intervinientes del juicio tienen acceso a los registros. Salvo aquellas partes que el tribunal determine que deben mantenerse en secreto. Y esto el tribunal tiene que hacerlo mediante una resolución fundada. Esta es una gran diferencia con el sistema antiguo, porque en el sistema antiguo la cuestión era al revés. Se partía del supuesto que todo era secreto. La primera etapa en el juicio antiguo se llamaba sumario. Y de ahí surgía la expresión que se ocupaba incluso en el lenguaje coloquial, el secreto de sumario. Como queriendo decir, yo no te voy a contar nada, es secreto de sumario. Porque venía de ahí la idea de que el sumario era secreto. Ahora la investigación es pública para los intervinientes. Para los terceros, en cambio, los registros son públicos en la medida que estén calificados como públicos. En la medida que los registros estén calificados como públicos, los terceros pueden acceder a él. Es decir, es perfectamente viable que tengamos registros que sean públicos, registros que sean privados, o sea que solamente los pueden ver los intervinientes, y registros secretos. Uno puede, en el fondo la ley no lo dice así, pero uno al final se encuentra con que pueden haber esas tres categorías. Letra, la última letra. Todos los registros, tengan la naturaleza que tengan, públicos, privados, secretos, todos los registros, después de 5 años, se hacen públicos. Ahora, no son 5 años desde que termina el juicio, sino que son 5 años desde que se practica la diligencia que los registros ordenan. O sea, tenemos un registro que ordenó, por ejemplo, un punto fijo de vigilancia. Luego de 5 años que se haya practicado esa diligencia, ese registro se hace público. Estoy suponiendo que no era público al inicio, porque si fue público desde el inicio, bueno, fue público siempre. Pero si no lo era, tras 5 años se hará público. Como que, ocupando un término menos jurídico, se desclasifica. Entonces cualquier persona puede luego acceder a ellos. Como último tema dentro de estas reglas comunes, las costas. ¿Qué pasa con las costas en materia procesal penal? ¿Qué ocurre con las costas? El tribunal siempre debe considerar la condena en costas. No es un tema que el tribunal pueda pasar por alto. Siempre en sus sentencias el tribunal debe tocar el tema de las costas, tanto las costas procesales
como las costas personales. Para los que no lo entiendan, las costas procesales son todos los gastos del juicio en sí. Los servicios prestados por los mismos tribunales, los servicios prestados por funcionarios judiciales. Las costas personales son los honorarios de los abogados. ¿Cómo opera la condena en costas? Veamos. Si la sentencia es condenatoria, las costas son pagadas por el imputado. Cuando es sentencia condenatoria, las costas son pagadas por el imputado. Si hubiese varios imputados, las costas se distribuyen entre ellos proporcionalmente atendiendo el delito cometido, el grado de participación, en fin. Eso cuando la sentencia es condenatoria. Si la sentencia es absolutoria, las costas las paga el Ministerio Público. En ese caso, las costas son pagadas por el Ministerio Público. ¿Le puede corresponder pagar costas a la víctima? La víctima solamente tendrá que pagar costas cuando haya intentado la acción civil, cuando haya intentado una acción civil y ésta hubiese quedado abandonada. Solo en ese caso la víctima tendrá que pagar costas y serán las costas pertinentes a esa acción civil nada más. O sea, esto supone que la víctima no solamente fue víctima, sino que además intentó la acción civil y en algún momento, esto lo vamos a ver más adelante, dicha acción quedó abandonada, que no es lo mismo que la pierda, sino que quedó abandonada la acción civil. Otra persona que podría enfrentarse al pago de costas es el querellante. El querellante también podría estar enfrascado en el pago de costas. Al querellante le puede tocar enfrentar costas en dos casos. Uno, letra A, tendrá que pagar las costas de su querella si es que la querella quedó abandonada. También en su momento veremos cómo queda abandonada la querella. Tendrá que pagar las costas pertinentes a su querella cuando la querella, hubiese quedado abandonada. O, letra B, el querellante también tendrá que pagar costas cuando la sentencia fuese absolutoria. En ese caso, el querellante compartirá las costas con el Ministerio Público. ¿Pueden los abogados pagar costas? ¿Pueden ser ellos condenados a pagar costas? Por regla general, no. Lo que significa que en casos puntuales sí podría el abogado ser condenado, el abogado, a pagar costas. Y esto es por decreto del tribunal, o sea, el tribunal condena al abogado a pagar costas en dos casos. ¿Cuáles serán? ¿Ah? Ya, letra A, negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, haber faltado a audiencias, ese tipo de cosas. Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. O letra B, y ojo con esto, notorio desconocimiento del derecho. O sea, si usted nunca ha tramitado penal, no vaya a tramitar penal sin prepararse. Porque si en una audiencia el juez detecta que usted, abogado, no tiene idea de penal o no tiene idea de procesal penal, corre el riesgo, porque ¿qué es lo que está pasando? En el fondo,
la persona a quien usted está defendiendo no está defendida. Entonces la ley dice, el juez puede en ese caso, esto no pasa casi nunca, que el juez condene en costas, pero podría ocurrir, la norma está. Por último, para cerrar el tema de las costas, el juez, por resolución fundada, puede eximir a algún interviniente del pago de costas. Podría algún interviniente quedar eximido del pago de costas, pero esto tendría que ser por resolución fundada. Y es raro que el tribunal lo haga de oficio. Usualmente es a petición de la parte en cuestión, que solicita al tribunal quedar eximido del pago de costas. Bien, todo esto entonces, como primera parte, o mejor dicho, primera parte de la clase, porque vamos a hacer un break ahora, las reglas comunes, reglas generales del proceso penal. Vamos a partir ahora con los sujetos que intervienen en el proceso penal. No todos, porque no los vamos a ver todos hoy día, pero entre hoy y mañana los vamos a ver. Hacemos un break ahora, entonces, no lo vamos a ver todo hoy día, a los distintos sujetos que intervienen durante el proceso penal. Los denominados sujetos intervinientes. No todos ellos son partes, según iremos viendo, pero son sujetos que tienen algún grado de intervención dentro del proceso. Y vamos a partir, siguiendo un orden lógico hasta cierto punto, con los tribunales. Es decir, vamos a hablar de los dos tribunales que intervienen durante el proceso penal, que son, por un lado, el juez de garantía y, por otro, el tribunal de juicio oral en lo penal, que tienen funciones que están muy diferenciadas entre sí. La participación de uno y la participación de otro están delimitadas. Esto es importante, no hay que confundir qué hace uno con qué hace el otro. Partamos con el juez de garantía. Y veamos primero que todo cuáles son las características del juez de garantía y después veremos cuáles son las funciones y haremos lo mismo en ese mismo esquema respecto del tribunal de juicio oral en lo penal. Pero primero el juez de garantía. Características del juez de garantía. Letra A. Son tribunales ordinarios. De acuerdo a la gran clasificación de los tribunales que los califican ordinarios, extraordinarios, especiales, este es un tribunal ordinario. Letra B. En cuanto a su composición, son generalmente colegiados. En cuanto a su composición. Pero en cuanto a su funcionamiento, son unipersonales. O sea, puede que un juez, un juzgado de garantía, un tribunal de garantía, esté conformado por varios jueces, pero cada uno actúa de forma independiente. El símil de los tribunales de familia, por ejemplo, que cada tribunal tiene 3, 2, 4 jueces, pero actúan de manera individual. Uno no va a una audiencia y hay 3 jueces sentados al frente, hay uno solo. En la misma lógica acá. Letra C. Son tribunales permanentes. Son tribunales permanentes. Letra D. Son tribunales de derecho. Tribunales de derecho. Letra E. Su competencia está delimitada respecto de una comuna o agrupación de comunas. No todos son iguales en ese sentido. Comuna o agrupación de comunas. Letra F. Actúan tanto en única como en primera instancia. Algunas resoluciones se dictan en única instancia, otras en primera instancia. Esto no lo olviden, tiene que ver con la posibilidad de que proceda la apelación. Entonces, algunas resoluciones son apelables y ahí el tribunal actúa como primera instancia, otras no son apelables y ahí actúa como única instancia. En todo caso, el superior jerárquico, de aquí, para que no se equivoque, porque también uno escucha de repente,
cierto grado de brutalidad en un examen, el superior jerárquico del juez de garantía es... ¿Cuál es? La Corte de Apelaciones que corresponde. No es el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, que es la embarrada que se suelen mandar en los exámenes. Creen que hay una jerarquía ahí. No hay jerarquía. El superior jerárquico del juez de garantía es en la Corte de Apelaciones respectiva. Es un juez de letras, así que no tiene por qué ser otro el superior jerárquico. Funciones. Principales funciones, porque las funciones son muchas, pero principales funciones del juez de garantía. Letra A. La más importante, porque es la que le da el nombre al juez de garantía, es asegurar, velar, proteger los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes. En otros países se le llama juez de cautela de garantías, porque justamente lo que él hace es procurar que durante las primeras etapas del procedimiento los derechos fundamentales, las garantías fundamentales sean respetadas. Letra B. Le corresponde dirigir audiencias. Le corresponde dirigir audiencias. Como por ejemplo, y no las voy a mencionar todas porque son muchas, pero voy a señalar las más importantes. Y esto les va a servir también para que se den cuenta lo que uno hace ante el juez de garantía. Por ejemplo, vamos a seguir un orden cronológico, ¿ya? Nos vamos a saltar algunas, sí, pero va a ser un orden como debiera seguirse en la práctica. Primero, como primer ejemplo, la audiencia de control de detención. Esa se lleva ante el juez de garantía. También la audiencia de formalización, también ante el juez de garantía. La audiencia en que se solicita o se modifican o se revocan medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, por ejemplo. Pedir, modificar, revocar medidas cautelares personales. Otro ejemplo, la audiencia en que el imputado presta declaración. La audiencia en que el imputado presta declaración. Otro ejemplo, la audiencia de cierre de investigación. Un último ejemplo, la última que debiéramos ver ante el juez de garantía. Se supone que aquí la labor del juez de garantía termina y podrá aparecer más adelante, pero mientras tanto va a terminar, la audiencia preparatoria de juicio oral. ¿Saben qué? Si al final uno casi no se puede perder, porque prácticamente la única audiencia que no se ve ante el juez de garantía, sino que se ve ante el tribunal de juicio oral, es la audiencia de juicio. Pero prácticamente todas las demás audiencias son ante el juez de garantía. Estamos viendo las funciones del juez de garantía. Esta era la letra B, el dirigir ciertas audiencias. Letra C también tiene como función, el juez de garantía, resolver los incidentes que se promuevan en las audiencias. O sea, no es solamente dirigir las audiencias, no es una figura decorativa. Si dentro de las audiencias se promueven incidentes, tiene que resolverlos. Letra D, también le toca al juez de garantía otorgar autorizaciones para que el Ministerio Público decrete diligencias que alteren los derechos fundamentales. Cuando el Ministerio Público va a decretar alguna diligencia de investigación que altera, afecta, vulnera los derechos fundamentales, solo lo podrá hacer previa autorización del juez de garantía. Letra E. Le toca también como función, de forma excepcional, dictar sentencia definitiva.
Por ejemplo, en las faltas, ¿por qué en las faltas? Porque las faltas se ven a través del procedimiento simplificado y ese se lleva y lo resuelve el juez de garantía. Y ahí el juez de garantía dictará sentencia definitiva. Entonces, por ejemplo, el procedimiento abreviado, que también se lleva ante el juez de garantía. Por ejemplo, las infracciones a la ley de alcoholes también se ven ante el juez de garantía porque también se ven en procedimiento simplificado. O, por ejemplo, los delitos de acción penal privada, que tienen un procedimiento especial que se llama justamente procedimiento especial de acción penal privada y que se ve también ante el juez de garantía. Esos son los casos en que le toca al juez de garantía dictar sentencia definitiva. ¿Sí? ¿La resolución de los incidentes es en la misma audiencia? Sí, en la misma audiencia. Letra F, la última, creo que es la F. Letra F, le toca también al juez de garantía regular la ejecución de las condenas. Por eso les digo que una vez que empieza el juicio oral, el juez de garantía desaparece, pero no desaparece de forma definitiva, porque si luego la sentencia es condenatoria, vuelve el juez de garantía, porque el juez de garantía tiene que regular que efectivamente se cumpla la sentencia, además de velar porque durante el cumplimiento de la sentencia no se vulneren las garantías fundamentales. Si yo soy abogado de Juan y Juan está preso porque ya lo condenaron, y yo me entero que Juan, dentro del recinto carcelario, mi defendido, está siendo objeto de vejámenes, de torturas, ¿yo a quién le voy a ir a reclamar? Al juez de garantía. Bien, ese es entonces el juez de garantía. Sigamos con los tribunales y veamos ahora lo mismo, estructuralmente lo mismo, pero del tribunal de juicio oral en lo penal. Tribunal de juicio oral en lo penal. Lo mismo, o sea, características, funciones. Características en primer lugar del tribunal de juicio oral en lo penal. Letra A, es un tribunal ordinario. Letra B, es colegiado. Pero a diferencia del juez de garantía, este es colegiado en su composición y también en su funcionamiento. ¿Cuántos jueces conforman el tribunal de juicio oral? 3. Entonces no solo es colegiado en cuanto a cómo está conformado, sino que también es colegiado en cuanto a cómo funciona. Letra C, es un tribunal permanente. Letra D, es de derecho. Que sea de derecho significa, igual que el juez de garantía, que sustancian y fallan conforme a la ley. En Chile prácticamente todos los tribunales son de derecho, salvo excepciones como el árbitro arbitrador, por ejemplo. ¿Ya? Letra E, parece. Letra E, tiene competencia sobre una comuna o agrupación de comunas, según sea el caso, igual que el juez de garantía. Y letra letra F, y ojo con esto, es un tribunal de única instancia. Nada de lo que haga el tribunal de juicio oral es apelable. Por lo tanto, las resoluciones que dicta, entre ellas la sentencia definitiva, es de única instancia. Su superior jerárquico, ¿cuál será? La Corte de Apelaciones. El superior jerárquico en la Corte de Apelaciones respectiva. Alguien dirá, ¿y para qué tiene superior jerárquico si no son apelables sus resoluciones? Bueno, porque la nulidad, por ejemplo, el recurso de nulidad, va a la Corte de Apelaciones. No voy a ver ahora el detalle, porque hay ciertos casos en que el recurso de nulidad va a la Corte Suprema. Todo va a depender de la causal de nulidad que se esté invocando. Algunas causales nos van a llevar a la Corte de Apelaciones, otras causales nos van a llevar a la Corte Suprema. Pero igual hay un superior jerárquico. Lo que pasa es que no hay apelación de por medio. Funciones del Tribunal de Juicio Oral. Son más cortitas, son menos porque es menos la pega que tiene en extensión de trabajo el Tribunal de Juicio Oral.
Letra A. Conocer y juzgar las causas por crímenes o simples delitos. En otras palabras, que es lo mismo, dirigir la audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio oral no se lleva ante el juez de garantía, se lleva ante el tribunal de juicio oral. Letra B. Le toca también pronunciarse sobre la libertad o la prisión preventiva de los imputados durante el juicio. Para que lo entiendan, la labor del juez del tribunal de juicio oral, ¿cuándo comienza? Porque no es que aparezca en la audiencia el tribunal de juicio oral, sino que el juez de garantía, la última audiencia que dirige es la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria arroja como resultado el auto de apertura, que ya veremos en su momento en qué consiste. Y el auto de apertura, que es un legajo, que es un resumen de todo lo que ha ocurrido en el juicio hasta ese momento, ese auto de apertura va al tribunal de juicio oral. Y cuando el tribunal de juicio oral lo recibe, comienza entonces la actividad del tribunal de juicio oral. Y la audiencia no es mañana, sino que la audiencia es luego. Veremos los plazos que hay para eso. Si en el tiempo intermedio se pide, por ejemplo, que quede sin efecto una prisión preventiva o algo parecido, eso lo ve el tribunal de juicio oral, porque ya está en manos del tribunal de juicio oral el juicio ahora. Letra C. Le toca también al tribunal de juicio oral resolver los incidentes que se produzcan, bien digo, durante la audiencia de juicio oral. Por último, dentro de los tribunales, a mitad de camino entre tribunal y órgano administrativo, aparece un tercer sujeto que es el comité de jueces. Nunca se pregunta, a veces ni se estudia, pero por si acaso, digamos un par de cositas. Terminamos ya con el juez de garantía, terminamos con el tribunal de juicio oral, viene ahora como tercer sujeto el comité de jueces. El comité de jueces es un órgano en realidad más bien administrativo. Está conformado por todos los jueces que tengan competencia penal, es decir, todos los jueces de garantía y todos los jueces de tribunal de juicio oral en lo penal, todos los jueces que tengan competencia penal. El comité de jueces, que yo es posible que alguna vez se los haya mencionado, ejerce funciones que dicen relación, por ejemplo, con mantener las salas de audiencia en buen estado, coordinar la forma como se atiende público, mantener en buen estado los portales de internet, que estén funcionando, que estén activos, fiscalizar el registro electrónico de causas, determinar cómo será la distribución de causas entre los tribunales cuando haya más de un tribunal competente. Fue esa la razón por la cual yo les mencioné el comité de jueces al estudiar la competencia. En fin, no son funciones jurisdiccionales, por lo tanto. Son funciones que caen más bien en el ámbito de las facultades económicas que tienen los tribunales. Dar apoyo a los testigos, dar apoyo a los peritos, en fin. Profesor, ¿Sí? esa audiencia, la elección de la audiencia del juicio oral, puede durar 2 o 3 días, Sí. más. No, ¿Siempre sigue siendo la misma audiencia? Sí. No es común que dure tanto. Tienen que ser juicios ya emblemáticos, una cosa más o menos. Mucho
Claro, por ejemplo, pero generalmente no son tan extensas. Ya. Pero si llegase a durar más de un tiempo, claro, La misma. tampoco podemos estar 15 horas continuas en audiencia. Bien, con eso, sobre el comité de jueces, basta y sobra, si no es necesario tampoco encapricharse más allá. Hasta el momento tenemos juez de garantía. El juez de garantía no es parte. ¿Es sujeto procesal? Sí, pero no es parte. Tribunal de juicio oral en lo penal no es parte. Comité de jueces no es parte. Es solo un sujeto procesal. Ahora, ojo. Ser parte significa tener un interés en el resultado del juicio. ¿Ya? Porque uno representa un interés. Son partes la víctima, el querellante, en fin. Ellos son parte. Sujeto procesal es todo órgano que participa en el proceso penal, directa o indirectamente. Pero hay una tercera categoría. Entre ser sujeto procesal y ser parte hay una categoría intermedia. ¿Cuál es? Uno tiene que distinguir tres calidades. El sujeto procesal, la parte, pero queda una. No, los intervinientes. ¿Qué significa ser interviniente? El interviniente es el que participa del proceso, pero sin ser parte. Pero sí participa del proceso. No, el juez de garantía es un interviniente, porque no es parte en el juicio, pero participa del proceso. Es un interviniente. El tribunal de juicio oral también es un interviniente, participa del juicio. No es parte, porque no tiene interés en el resultado, pero participa del juicio. ¿El comité de jueces es interviniente? No, el comité de jueces no participa del proceso. El comité de jueces es un sujeto procesal, pero no es ni interviniente ni es parte. Entonces uno tiene que aprender a distinguir entre ser. Todos sujetos procesales es el género más amplio. Todos son sujetos procesales. Y dentro de los sujetos procesales hay algunos que son intervinientes y otros que son partes. Y uno tiene que aprender, es de sentido común en todo caso, que uno se dé cuenta cuáles son intervinientes y cuáles son partes. Ya. Terminamos con el juez de garantía, terminamos con el tribunal de juicio oral en lo penal, terminamos con el comité de jueces. Pasamos entonces, y aquí queda como título para mañana porque es un poco más largo, el Ministerio Público. El Ministerio Público. Vamos a hablar las características que tiene y cuáles son sus principales funciones. No es tan largo, ¿eh? No nos vamos a meter en cuestiones administrativas. No vamos a ver cómo los nombran, ni nada de eso. ¿Ya? Porque eso, la verdad es que eso es derecho administrativo más que procesal en sí. Pero sí vamos a conversar algunas características de la independencia, por ejemplo, y sus funciones, que principalmente, no es la única, pero principalmente es, lo vimos ayer, dirigir de forma exclusiva la investigación. ¿Qué nos va quedando después? Después nos queda la defensa, los defensores públicos, la víctima, el imputado, el querellante y lo que viene después el Ministerio Público, que son las policías, el actuar de carabineros, de investigaciones de Chile, en fin, vamos a conversar, pero son pincelazos nada más, es para entender cómo interviene. No vamos a hablar de carabineros de Chile como institución, por ejemplo, no tiene sentido, no vamos a cantar orden y patria, sino que va a ser analizar solamente cuál es la función que cumplen dentro del proceso penal, no otras funciones que no tienen que ver, claro, apoyo, si ustedes lo quieren mirar así. Ya. Eso entonces el día de mañana, junto con otro tema también, porque no es como para tomar una clase completa, pero sí, no es para verlo tampoco en lo que queda hoy día, así que paramos acá. Bien, estamos listos entonces por hoy.